Bienvenido a una reflexión del Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro que acaba de concluir. El tema fue la exposición de los motivos por los cuales surgió el decreto de la emergencia económica. Escuchando a los diferentes ministros exponer sus necesidades para invertir en la sociedad colombiana y especialmente en los privilegiados del gobierno del cambio, que son los más necesitados, los pobres abandonados de todos los gobiernos anteriores, los niños, las personas mayores de edad. Se pregunta uno si no es suficiente el que un país sea tan desigual para decretar una emergencia económica. Bastaría solamente observar las necesidades básicas de las diferentes comunidades en Colombia, rurales, por ejemplo, para invocar una emergencia económica y por lo tanto social. El ministro de Hacienda, yo tomé varias notas. El ministro de Hacienda plantea poner un impuesto al patrimonio. Bueno, lo primero que hay que decir es que la emergencia económica surge porque el Congreso de la República por segunda vez niega una ley de financiamiento, es decir, una ley que propone el presidente al Congreso para recibir dineros e invertirlos en la sociedad y en los más necesitados. El Congreso lo ha negado 2 veces. Entonces el ministro de Hacienda dice que considera justo, y creo que todos los que tenemos cierta capacidad de pensar serenamente cuál es el futuro de una nación que deseamos, se impone un tributo, un impuesto a los patrimonios, es decir, a las personas que más y más y más dinero tienen acumulado, su patrimonio. Yo no sé de dónde sale que eso sea una cuestión que haya que explicarlo a un Congreso, salvo cuando uno entiende, como hemos comprendido, que el Congreso hace las leyes para que esas personas que hoy tienen esos patrimonios precisamente los hayan acumulado con las leyes que les hacían. Fíjese usted, por ejemplo, él habla del sector financiero, los bancos. Los bancos han hecho un lobbying en el Congreso para lograr que su negocio, que es prestar dinero más otras actividades, tenga unos beneficios tributarios, es decir, paguen menos impuestos. Aún poniéndoles un impuesto por la emergencia económica, ni siquiera se compensa con esos beneficios tributarios, o sea, de impuestos que ellos ya tienen, que se los han dado gobiernos anteriores, dentro de los cuales hubo y hay personas que ahora aspiran a la presidencia para seguir beneficiando, por ejemplo, a los bancos y seguir creando un país más desigual. Pero esa es la Colombia que recibió Gustavo Petro. Habla el ministro de Hacienda de proteger la industria nacional. E imagínese lo que le pareció al Congreso gravísimo, poner un impuesto a los artículos de lujo. Le pareció grave al Congreso. Seguramente ellos, toda esa legislación tributaria que han hecho en el pasado, ha estado orientada y tiene
como un destinatario específico, aumentar los grandes patrimonios de pocas personas en Colombia. Sorprendente lo que habló el ministro de la Salud, cómo desde el gobierno Santos se le retiró la obligación a algunas empresas de aportar a la salud, de tal manera que los principales aportantes a la salud seamos los colombianos que trabajamos y especialmente las personas que ganan salario mínimo. Imposible que el Congreso de la República no entienda que un sistema de salud justo tiene que estar financiado por quienes más tienen, empezando porque los que más tienen la posibilidad de pagar un servicio de salud o incluso pagar un seguro especial de salud. Fíjense cómo se va comprobando paso a paso que el Congreso era un instrumento para hacer leyes y el resultado, ¿cuál ha sido? Que se han beneficiado las personas que hoy tienen esos grandes patrimonios, porque además de hacer sus negocios, tienen que beneficiarse no pagando impuestos. Justamente. De tal manera que cuando uno escucha a todos los ministros, concluye, y ahora lo estamos viendo a nivel mundial, por ejemplo, como Estados Unidos, al país que no le hace caso en algo, lo bloquea. Es decir, le impide comerciar con el mundo para estrangularlo, para que no le llegue dinero. Los países ganan dinero comerciando su petróleo, por ejemplo Venezuela, pues lo tenían bloqueado, no podía comerciar su petróleo. La oposición en Colombia no solamente ha sido, por ejemplo, los medios de comunicación, los políticos de diferentes partidos, sino fíjese usted que el Congreso como un todo y la justicia, las altas cortes, se han unido. Quiere decir que las cortes también se beneficiaban de las personas que han acumulado grandes patrimonios. Se han unido Congreso y cortes para bloquear al gobierno que no le llegue dinero. ¿Por qué? Ellos saben en qué lo invierte: escuelas, centros de salud, carreteras, beneficio social. Le tienen bloqueada la reforma pensional, le bloquearon la reforma a la educación, le bloquearon la reforma a la salud. Le bloquean para estrangularlo. Y de esa manera, al no tener recursos, no brinda beneficios sociales. Fíjese, y con todo y ese bloqueo, el gobierno ha logrado grandes obras que antes no se hacían. Entonces, la comparación va en contra de los que no hacían nada. Como antes, muy poquito era lo que hacía, con lo poco que ha podido hacer el gobierno Petro, con ese bloqueo, fíjese usted cómo tiene ese amplísimo respaldo, no solamente el gobierno, sino el candidato Iván Cepeda. Se pregunta uno también si, siendo un país tan desigual, no es suficiente esa realidad para decretar una emergencia económica. ¿De dónde sale el cuento de la solidaridad en Colombia? Si hubiera solidaridad de verdad, serían los mismos altísimos, grandes, inmensos patrimonios los que dirían: yo aporto para que no haya tanta desigualdad. Recordará usted que Antanas Mockus, en su primera alcaldía, agregó un renglón que decía aporte voluntario, y mucha gente aportó voluntariamente, creo que al impuesto predial, porque sabíamos que se invertía en obras sociales y en el programa de cultura ciudadana especialmente. Los gobernadores se reunieron hoy con el ministro de Hacienda a decir que van a disminuir sus ingresos.
Se les demostró que van a seguir recibiendo los mismos más el IPC. Se les demostró que el contrabando no afecta a sus ingresos, afecta a los ingresos de la nación. Pero es que todos sabemos ese dinero que reciben ellos por alcohol y cigarrillos. Supuestamente dicen ellos preocupadísimos estaban hoy, que no van a poder invertir en salud, educación, deporte, cuando es legendaria la corrupción en esos tres sectores, en las gobernaciones de este país, que son independientes del gobierno nacional. De tal manera que uno entiende que esta sea una democracia y que haya libertad de hacer negocios y de prosperar, no hay duda. Pero cuando se prospera, ayudado por el Congreso, con leyes que les facilitan hacer esos grandes patrimonios, quiere decir que esa democracia es falsa en el peor de los casos y en el mejor es ficticia. No podemos seguir construyendo esa democracia que beneficiaba a través del Congreso a unos pocos. El ministro de Hacienda dio los números, fue muy cuidadoso en no decir nombres, por supuesto, por respeto, pero sabemos ya cuántas personas, el número que es reducidísimo de colombianos que ha logrado beneficiarse de las leyes que hacía el Congreso y que hoy tienen unos patrimonios tan grandes que les siguen sirviendo para que el Congreso y las Cortes ejerzan ese bloqueo contra un gobierno que por primera vez ha querido ejercer una democracia plenamente. Hasta la próxima.